tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta última charla del ciclo sobre microcredenciales y reconocimiento abierto. Muchas gracias por su puntualidad, ya somos bastantes en esta reunión, en esta tarde. Le doy la bienvenida a Estela, a Sonia, al equipo de Academia VID esta tarde. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Un gusto, Junuen. Hola a todos y a todas, qué gusto saludarlos. Tenemos a dos invitadas de lujo esta tarde, pero más adelantito ellas van a presentarse por su cuenta, pero que sepan que tenemos dos invitadas expertas en este tema de microcredenciales que nos van a explicar de sus experiencias. Y bueno, estas experiencias, por supuesto, basadas en América Latina y el Caribe. El día de hoy van a poder obtener ustedes dos credenciales distintas al finalizar esta charla, la primera de ellas, y posteriormente les vamos a estar explicando cómo obtener la segunda insignia o credencial perteneciente al seminario. Para obtener esta segunda insignia deben hacer una pequeña tarea, pero les vamos a explicar más adelante. Excelente. Bueno, y recordándoles, si ustedes están aquí por la primera vez, les cuento que tuvimos 2 charlas anteriores sobre este tema, entonces les invito a, quizás Sonia podemos compartir el enlace donde están las grabaciones de las 2 charlas anteriores que empezaron sobre este tema. Y Claro que sí. entonces, en la primera hablamos muy general de la idea de microcredenciales y su importancia en flexibilizar, ¿no? la formación continua. Y en la charla 2 hablamos mucho de la importancia de haber un marco de microcredenciales, hablamos de algunos desafíos en adopción. Y hoy creo que va a ser muy interesante porque tenemos 2 personas que tienen una experiencia de campo, digamos así, o sea, que son de Acredita, que ellos les van a contar qué es Acredita, pero es una compañía que ofrece lo que necesitan para hacer insignias abiertas, insignias digitales abiertas. Pero lo interesante de tener a estas invitadas es que van a hablar de toda su experiencia con clientes diversos. Entonces, no solo hablar de microcredenciales y quién está haciendo, quién no y por qué, pero también de ver cómo esto se conecta con los contextos que quizás son los contextos que ustedes viven en sus países y ellas tienen ahí una experiencia mucho, ¿no? Que decimos hands-on, ¿no? Y no de contar como yo hago aquí muchas veces que cuento la historia de alguien. Ellas pueden contar ahí de sus experiencias con diferentes clientes. Bueno, entonces aprovecho y ya hago enseguida, están aquí con nosotros Anabela Laya y Liliana Antonito. Paso la palabra a Anabela para que tú hagas tu presentación y también Liliana y después continuamos nuestra conversa. Buenísimo, bueno, buenas tardes a todos, mil gracias Estela, equipo del BID por esta invitación, estoy súper entusiasmada de compartir aquí con ustedes. Yo hace tiempo venía viendo estas charlas y yo decía, yo algún día quiero estar allí hablando con ustedes y finalmente estamos aquí. Entonces, pues para mí es un honor estar invitada a esta charla. Les cuento un poquito acerca de mí. Soy la fundadora de Acredita. Acredita es un startup de tecnología educativa. Ya tenemos 5 años en el mercado y como lo mencionó ahorita Estela anteriormente, somos ya expertos implementando insignias digitales en Latinoamérica. Les vamos a traer nuestra experiencia, nuestras lecciones aprendidas, tendencias y el conocimiento pues que hemos aprendido en todos estos años. Y me acompaña Lili. Lili, si quieres enciende tu cámara y te presentas. No te escucho, pero yo veo a Liliana. ¿Sí la ves? Perfecto. Feliz tarde para todos. Igualmente un gran placer compartir con todos ustedes sobre un tema que es muy apasionante. Para mí ha sido
una revelación. Y bueno, he tenido el gusto de trabajar para Acredita como Customer Success Strategist. Entonces, básicamente, sobre mi área ha recaído toda la implementación de los proyectos de reconocimiento digital de todos nuestros clientes, ¿no? Que hablamos de más de 180 casos. Entonces, me complace muchísimo poder compartirles lo que ha sido la experiencia en la práctica, como decía Stella, de qué ha funcionado, qué no, cuáles son las lecciones aprendidas y que esto pueda ser de gran utilidad para todos los que están participando el día de hoy. Excelente. Bueno, lo que preparamos para ustedes, la verdad, fueron una serie la verdad, esto no salió de ayer. Hay que dar un poco de visibilidad al trabajo de todo el equipo. Nos reunimos más de una vez para organizar la conversa y también organizar la conversa de tal manera que esté conectada con elementos que ya habíamos discutido antes, ¿no? Por eso que pedí ahí a Sonia que compartiera los enlaces de las otras charlas, porque esta charla no es la primera charla que estamos hablando de microcredenciales, y sí una continuación de una conversa. Entonces, quería empezar y quiero aquí aprovechar mucho de capturar lo que ya nos contó un poco Anabela y Liliana en otras conversas. Y les invito mucho, los que están aquí con nosotros, que usen el chat en cuanto estamos hablando, que si ustedes, cualquier pregunta conectada o no con lo que estamos hablando, que lo escriban ahí y Sonia va a estar atenta. La idea es que si la pregunta es conectada con la discusión que está ahí vigente, que paramos para atender la pregunta. Pero si la pregunta es de otra cosa y hay que aprovechar que tienen personas aquí que están haciendo cosas técnicas todos los días, ¿no? Pues entonces pueden aprovechar para hacer preguntas muy específicas sobre crédito, cualquier de ese tipo, que ustedes dejen estas preguntas en el chat y después nos arreglamos aquí para que tengamos un tiempo para conversar sobre estas otras cosas que ustedes tengan. Bueno, entonces quiero empezar con esta pregunta de cuáles son los distintos enfoques de sus clientes en cuanto al reconocimiento de las microcredenciales y cómo se utilizan estas en sus diferentes contextos. Y ahí voy pasando las diapositivas a Anabela y Liliana, y si quieren que yo me mueva más rápido, más despacito, me avisen. Buenísimo. Bueno, gracias, Estela. Entonces, bueno, varias de las cosas que toca primero aclarar. En Acredita tenemos 3 grandes segmentos: educación superior, el corporativo, educación no formal, y también gobierno y non-profit. Y hemos visto que en cada uno de los 3 segmentos sí se utilizan microcredenciales. Quizás es un poquito más frecuente verlo en educación superior, pero también los hemos visto cómo los utilizan en el mundo corporativo. ¿En qué contextos entonces los utiliza educación superior? Hemos visto, por ejemplo, en algunos casos que ellos lo que buscan es desglosar, vamos a usar esa palabra, logros académicos de larga duración, como en logros como más modulares, si se quiere, y cada uno de estos módulos ellos los van certificando con una microcredencial. Y lo importante de estas microcredenciales es que tienen como foco a habilidades específicas, que realmente esa es como la promesa de valor de las microcredenciales, que van generalmente enfocadas como un skill particular. Así lo hemos visto que lo han utilizado, por ejemplo, en la ruta del docente digital de la Universidad del Externado, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Así lo hemos visto también en algunos casos en educación superior, por ejemplo, en Tecmilenio, que la suma de microcredenciales luego suman a un certificado mayor, y también Liliana va a estar profundizando en esta pregunta un poquito más adelante. En el contexto del corporativo, también se utilizan este tipo de microcredenciales. Por ejemplo, les puedo comentar Bayer, que es un cliente de Acredita. Recuerdo que ellos querían implementar una cultura Digital and Innovation, se llamaba. Y entonces ellos crearon como unos clusters de competencias, vamos a llamarlos así, y cada módulo o cada habilidad que ellos querían certificar, por ejemplo, pensamiento creativo
o Project Management y todos estos temas de Agile, la iban certificando con una insignia digital hasta que la persona completara el combo completo de las habilidades que se esperaba, ¿no? Entonces, realmente sí las hemos visto, digamos, abordarse de diferentes maneras, como desglosando logros académicos o profesionales de un gran alcance en cosas más modulares, en clusters de competencias en organizaciones, en sus procesos de upskilling y reskilling, y así como también quizás como de manera aislada, si se quiere, es decir, que no necesariamente tienen que ser stackable o apilables, sino simplemente para certificar un proceso formativo de corta duración, que esto es realmente lo que significa una microcredencial. Este término todavía, y lo conversaban ustedes, Estela, en la reunión anterior, todavía hay como que sensibilizar quizás en una definición compartida en lo que es una microcredencial, pero cada vez vemos que el término se está acuñando más en la región. Lo importante de distinguir nuevamente y retomando lo de la charla anterior, una microcredencial, ojo, no es lo mismo que una insignia digital. La insignia digital busca certificar, es la herramienta, el vehículo de certificación de estos procesos formativos de corta duración. Y sí, cada vez lo estamos viendo más acuñado en los diferentes segmentos, tanto corporativo, tanto académico, incluso en los bootcamps también suelen ser como muy comunes, porque buscan estas rutas alternativas a la empleabilidad y la gente, en vez de esperar 4 años para tener una evidencia formal de sus estudios en una universidad, busca hacer estos bootcamps o estas alternativas diferentes y busca con estos microcredenciales dar signaling, ¿sí?, de sus habilidades a potenciales empleadores. Lo hemos visto, por ejemplo, en México, que tenemos un bootcamp que se llama BEDU, la Fundación Forge en México, también con un tema de impacto social. Entonces, esos son algunos de los contextos donde los hemos venido implementando. Y más adelante, entonces, ya en las próximas preguntas que le tocan a Lili, ahí les vamos a dar como mucha más profundidad de cómo ha sido la implementación y la adopción. Y hay una cosa antes de irme a esta otra pregunta. Me imagino que vamos a hablar ahí en algún momento. ¿Cuándo es que tienes el reconocimiento esto con que ustedes van a usar insignias abiertas para dar el reconocimiento, que están algo que no hace parte de ningún otro tipo de reconocimiento y en otros casos donde hay, ok, yo te doy esta insignia, pero también esto hace parte de un reconocimiento que no tiene insignias, ¿no? Entonces, Correcto. esto también interesante De acuerdo. considerar. Correcto. La insignia nuevamente es una herramienta de certificación que sirve, digamos, es una manera como mucho más enfocada a la empleabilidad, diría yo, ¿no? Y en cómo se mueve ahorita el futuro del trabajo y la educación, y una manera mucho más visible y amigable de hacer signaling de las habilidades que tiene cada persona. Definitivamente hay microcredenciales que no necesariamente se certifican con una insignia. Tienen otros esquemas de certificación completamente válidos. Sin embargo, pues yo creo que hay un match perfecto entre lo que es la microcredencial y la insignia digital, porque los dos tienen una promesa de valor común que yo creo que está muy atado a lo que llaman la tendencia al skills-based hiring, o el reclutamiento basado en habilidades. Y la promesa de valor de la microcredencial. La microcredencial son procesos formativos de cortica duración que buscan formar a las personas rápidamente en competencias en mercado, lo que busca el mercado laboral. Y la insignia básicamente es lo que hace como un display o una comunicación mucho más efectiva de cuáles son esas habilidades de manera mucho más granular y también puede brindar la evidencia. Entonces, para mí es como ese match o ese matrimonio perfecto entre el proceso formativo y el proceso de certificación. Excelente. Mire, entonces ahí como habíamos conversado la última vez sobre estos marcos, ¿no? De que en muchos contextos ya se han avanzado
exactamente el desafío que tú habías comentado ahora, Anabela, de tener un lenguaje común, ¿no? Que una organización o una institución pueda entender lo mismo que otra sobre un tema y entender que esto sí es lo que quiero reconocer. Ahí mi pregunta a ustedes es, si en la experiencia de ustedes, si estas organizaciones están desarrollando estas cosas basadas en estándares específicos o marcos existentes, y qué tienen en común, o si quizás no hay, ¿no? Que todavía falta. Sí. Listo, Lili, adelante. Contestar esta pregunta. Bueno, es interesante porque dentro de nuestros clientes muy poco se utiliza el término microcredencial concretamente, ¿no? De hecho, tenemos hasta el momento un solo cliente que entrega insignias con el nombre de microcredencial. Es una universidad en México, ahorita les voy a mostrar un poco el caso, es la Universidad TecMilenio. Y fíjate que yo tuve la oportunidad de conversar con el Centro de Competencias, que es quien está liderando el proyecto de reconocimiento a través de insignias digitales. Y una de las cosas que ellos han logrado hacer para construir microcredenciales es entender la necesidad de granulizar, si existe ese verbo, fragmentar el aprendizaje en unas experiencias más pequeñas que permitan combinarlos de manera distinta dependiendo de las necesidades de una persona o de otra, ¿no? Esto, por supuesto, implica replantearse los productos educativos que ofrecen, empezar a verlos, cómo los podemos dividir, cómo los podemos recombinar para ofrecer productos alternativos que sean atractivos, ¿no? Para mí, investigando sobre este tema de microcredenciales, definitivamente es la gran promesa de ofrecer experiencias de aprendizaje concretas, específicas a desarrollar ciertas habilidades que sean altamente demandadas en el mercado. Entonces, ¿qué implica esto? Que esto va mucho a un estudiante que todavía está estudiando una carrera y no ha terminado, pero que quiere empezar a construir la visibilidad de esas competencias para un trabajo quizás antes de terminarse de graduar. Sí, exacto. Así es. O una persona que se está reinsertando en el mercado laboral y, bueno, lo que quiere es formarse rápidamente con unas competencias que le den alternativas, ¿sí? O que a lo mejor no ha tenido una larga formación formal, pero tiene cierta experiencia práctica y que con estas formaciones puede rápidamente conseguir mejores oportunidades en el trabajo. Entonces, no ha sido fácil encontrar casos, parte de las conversaciones con los clientes en Latinoamérica, yo creo que todavía hay un poquito de miedo a salir al esquema tradicional de títulos, de formación tradicional, ¿no? Algunos están haciendo ejercicios interesantes, sobre todo en el espacio de educación continua, para crear cursos, pero no los llaman microcredenciales. Por eso te digo que es un término que en Latinoamérica, por ejemplo, no está acuñado. En España, investigando, sí, como no, por supuesto, en Estados Unidos también muchísimo, pero no es un término que cotidianamente consigues de manera obvia, ¿no? Entonces lo llaman cursos. Este caso, Liliana, que tú muestras aquí, ¿ellos tenían algo largo que después fragmentaron o empezaron de pequeño? ¿Cómo fue? Sobre un marco de competencia. O sea, ellos fueron, el proceso que ellos fueron trabajando es detectar las competencias detrás de cada una de sus formaciones, ¿no? Ah, ok. De lo grande fueron a lo pequeño. Plantear cómo puede llevarse a bloques. Se desarrollan las competencias que luego las puedas o combinar en rutas para ir una competencia a un nivel mayor, ¿sí? O combinarlas de manera distinta para atender cosas diferentes en el mercado. Entonces, fíjate que en este momento, básicamente ellos tienen 1.500 insignias creadas.
fundamentalmente reconocen credenciales, que es como la insignia grande, ¿no? La que completa la ruta. Y microcredenciales son estos pequeños cursos que al tú completarlos y aprobarlos, entonces te llevan a ganar una credencial, ¿sí? También entregan algunos certificados y algunos otros casos de uso que no están relacionados con este tipo de cosas. Pero el gran grueso es microcredenciales y credenciales, ¿ok? Actualmente ellos están atendiendo una población de más de 30,000 acreditados entre docentes y estudiantes, y hasta el momento han entregado 31,000 insignias en este tipo de cosas. Entonces, si pasas a la siguiente, te puedo mostrar un ejemplo, ¿ves? De cómo son sus insignias. Fíjate que esta es una insignia para reconocer una credencial que se llama Dimensiones del Bienestar, pero para obtenerla, fíjate que tienes que... Abajo, sí, las micro. ¿no? Dimensiones del bienestar, inteligencia emocional, predictores del éxito, relaciones positivas. ¿Ok? Y además completar las actividades y proyectos relacionados con todo esto, ¿no? Entonces, porque eso es otra de las características de una credencial. De alguna manera tiene que haber algún tipo de evaluación. Puede ser un examen, puede ser ¿cómo se llama? Un examen oral, puede ser un proyecto, pero algo que realmente te permita evidenciar que estás desarrollando estas competencias, ¿no? Entonces, es un caso pues bien estructurado, bien completo. En particular, esto está más orientado a la educación no formal, ¿ok? Forma parte de la oferta de educación continua. Algunas de estas credenciales han logrado hacer match con algunas maestrías. Entonces, que si unas credenciales, entonces eso te lleva a avanzar. O sea, suman créditos, Lili. Suman créditos a las maestrías, esas, ¿sí? Es la minoría. Y yo le preguntaba por qué pasaba eso. Me dice, porque esto es muy complicado. Sí, claro, porque necesita, claro, aprobaciones externas, ¿no? Correcto. Sí. Pero además, ¿cómo te aseguras hacer el canjeo más autorizaciones? Exactamente, me dice, realmente es un proceso complejo de realizar. Entonces, por ahora, ellos están aproximándose por esta vía. También hemos visto algunas universidades que están empezando a incluir en su oferta el tema de microcredenciales. Algunas ya las conectan con insignias, porque digamos que es el formato de reconocimiento como tal, ¿no? Otras todavía no, pero yo pensaría que, claro, la pandemia nos hizo bien, ¿no? ¿En qué quiero decir? Bueno, si no te habías movido, pues te tienes que mover más rápido ahora, ¿no? Entonces, yo sí creo que de alguna manera ha estimulado más los procesos de innovación. Y en esto de la innovación, por supuesto, se están haciendo experimentos para ver cómo crear ofertas más atractivas, ¿no? Mi percepción un poco es que las instituciones de educación superior son un poco pesadas, ¿no? Están fragmentadas, no es fácil hacer tan rápido un cambio de paradigma en ofrecer estas experiencias a nivel de pregrado o de posgrado. Probablemente sea más fácil la educación continua, el área donde pueda empezar a florecer más este tipo de experiencias, y de hecho es dentro de las universidades que tenemos como clientes, es el área donde hay más presencia de insignias, por donde normalmente empiezan. Claro, que es donde tienes menos regulamentación y muchas reglas, ¿no? Incluso yo me imagino que quizás hay áreas de formación continua que han ganado fuerza con estos conceptos, ¿no? Y en el sentido de que las universidades también perciban que tienen ahí un mercado casi que nuevo, ¿no? Para restablecer, digamos, su relevancia que ha sido cuestionada por muchos lados, ¿no? De acuerdo, de hecho incluso creo que Holon IQ, y ya te vuelvo a dar la palabra, Lili. Holon IQ, sí.
Barcelona IQ, que es esta firma de investigación educativa, muchas de las universidades ven esto como una nueva fuente de ingresos, ¿no? Totalmente. Se convirtió como en la tacita de plata de muchas universidades por lo mismo que tú dices. Hay mucha gente cuestionando, paso 4 años en la universidad para emplearme o consumo X y Y microcredenciales combinadas de tal y cual manera y con eso ya puedo ser un profesional relevante en el mercado laboral, ¿no? Y el otro stakeholder ahí, el otro agente importante en esto es la industria, ¿no? Yo creo que hay industrias, o sea, son tres elementos aquí, son las instituciones, son asociaciones, ¿no? A expandir este espacio de credenciamiento, digamos, algunos todavía muy bajo las reglas gubernamentales, etcétera, pero hay todo un mundo que está empezando a existir independiente de estas reglas gubernamentales y que dice, ok, hay esta regla aquí, pero yo la verdad reconozco esta competencia y puedo contratar a alguien, no dependo de que tú tengas. Entonces, hay un movimiento en varios lados, ¿no? Que una sinergia, diga. Correcto. Sobre todo en tecnología, incluso uno ve ahí como insignias que tienen como doble marca. Entonces ves la marca de AWS, Amazon Web Services, más la marca de la universidad, por ejemplo, ¿no? Precisamente porque estos sectores no están como regulados por todo este tema de cosas de la industria y lo que reconocen es que una persona es competente en X cosas digital, ¿no? Claro. De acuerdo. Liliana y Anabela, bueno, sé que tienen mucho para contar y la gente está muy ansiosa de escucharlas a ustedes, pero acá revisando las preguntas, no sé si entre sus clientes o los casos que han atendido tienen alguna de alguna universidad de México, porque acá surge una pregunta si les ha pasado de cómo validar las insignias ante organismos oficiales y preguntan por cuestiones de México. No sé si a ustedes han tenido algún caso así. La Universidad Tecmilenio, la que mostré antes, es mexicana. Y también tenemos Autel, tenemos muy bien. ¿Y tienen noción de cómo es el proceso para validar? Porque acá tiene interés la gente. No, fíjate que no, en realidad no, porque digamos son procesos internos de los clientes. Podríamos investigar. Sería bueno para ver cómo ellos lo han gestionado, ¿no? Pero en realidad, digamos, un proceso interno, nosotros no nos hemos visto involucrados en ese aspecto. No tenemos el detalle como para poderlo compartir, ¿no? Correcto. Y es que estas insignias generalmente están principalmente atadas a procesos de educación continua que no están reguladas por la Secretaría de Educación de México o por el Ministerio de Educación. Básicamente lo que le apuesta a esto es que esto sea reconocido por lo que decía ahorita Estela, por el empleador, por el mercado laboral. No necesariamente nos tenemos que meter en estas burocracias de ministerios y secretarías de educación, que sabemos que hoy es el estándar y hoy rigen muchísimas cosas. Pero y que es donde se encuentran más trabas luego. Correcto. Entonces lo chévere de las insignias de alguna manera es que permiten hacer signaling a esos empleadores de las habilidades y las competencias que tiene la gente. Y por ahora quien respalda la insignia es la misma universidad. Con su oferta académica, con su marca, con sus procesos de calidad. Pues las dejo avanzar con los siguientes ejemplos para que Estela pueda luego formularle las otras preguntas. Si bien no se llaman microcredenciales, realmente cumplen con la definición. Es el caso de la Universidad Externado de Colombia. Ellos decidieron entregar insignias a sus docentes. Básicamente ellos, esto fue prepandemia, les vino de maravilla porque ya estaban haciendo el ejercicio para cuando vino la pandemia, pero ellos básicamente querían impulsar a su staff docente en el uso de herramientas TIC, ¿sí? Y de más el uso de desarrollar sus competencias digitales. Entonces construyeron una ruta docente digital con 5 competencias y cada una de estas competencias, fíjense que tiene 3 niveles, ¿no? Si ustedes ven, gestión de la información, hay un nivel bronce, plata y oro, ¿ok? Y para obtener estas insignias, básicamente ellos definieron como una rúbrica donde cruzan competencias con nivel, ¿no? ¿Qué
qué es lo que hace falta para alcanzar cada nivel. Entonces, allí también definieron actividades y experiencias por las que debían transitar para irse ganando las insignias de cada competencia. Y finalmente, fíjense, estas verdecitas que ven arriba, son micro insignias que ganan cuando van completando esas actividades, esos talleres, esas experiencias que van sumando para luego decir que la persona efectivamente tiene desarrollada una competencia. Entonces, estas también son microcredenciales, pero no las llaman de esta manera, y fíjense que están orientadas al desarrollo docente, ¿no? Una experiencia que fue muy positiva, muy estimulante para que los docentes fueran progresando y al mismo tiempo estimulados a completar estas actividades, ¿no? Porque muchas veces las dejan para después, déjame dar clase, corregir exámenes y no ponerme en esto. Entonces fue muy, muy interesante la experiencia. Si quieres pasamos a la próxima. Ajá. Y este es el caso de AIBES. AIBES es la Asociación Iberoamericana de Scrum. Ellos son una certificadora que se encuentra en Ecuador y forma en metodología Scrum, ¿no? Y fíjense cómo ellos dan cursos y luego esos cursos presentan unos exámenes y a partir de esos exámenes van certificando a la persona. Entonces, fíjense, estas son habilidades altísimamente demandadas en el mercado hoy en día. Son insignias que apuntan a habilidades concretamente que se buscan en el mercado y que además vienen validadas con exámenes. Entonces, esto también cumple el criterio de microcredencial, solo que ellos tampoco las llaman así, ¿no? Y fíjense cómo ellos las han conectado de alguna manera también para mostrar a sus estudiantes, sus participantes, el camino que pueden ir recorriendo para ir progresando y avanzando a niveles superiores en el desarrollo de esta metodología, ¿no? Entonces, fíjense cómo hay algunos ejemplos que pues, nos ayudan a ver el tipo de casos en los que se aplica. Ahora, un poco volviendo a tu pregunta inicial, Stella, si esto responde un marco. La verdad que no. Cada quien es libre, o sea, digamos, cada quien normalmente se basa en un marco interno. Ah, pero hay un marco interno, porque a mí esto ya, o sea, puede ser que no sea un marco que viene del gobierno y nada, pero a mí me parece importante mencionar que se ha creado, mismo que sea interno, porque si ha creado algo interno es porque hay una intención de establecer qué es, qué no es y tal, y seguro cuando cuando definan este marco, están basándose en algo. A mí ya es el primer paso, ¿sabes? O sea, digamos que va a haber un mundo ahí que son muchos marcos y que los marcos quizás no hablan la misma cosa, pero el paso de crear un marco ya demanda mucho de estas instituciones, porque tú tienes que definir internamente, dependiendo del tamaño de la escuela, estás hablando de ahí, de la gente de matemáticas, con la gente de no sé quién, con la gente de no sé quién, hay los profesores que están ahí por toda la vida y que levantan sus manos en sus senados y dicen, no, no puede, ¿sabes? O sea, yo viví en universidad muchos años y sé que aprobar algo que sale de la estructura ya aceptada y tal, es ya un movimiento que yo valorizo. Y vuelvo a decir para quien nos escucha y que quizás tienen cargos están en puestos de gestión y tal, estos pasos son muy importantes. Entonces, no se sientan así, ay, pues Dios mío, va a llevar una vida. Sí, te va a llevar una vida, pero hay que empezar en algún lado. Entonces, yo recomendaría esto, empiecen en estudios continuos en las áreas que dependiendo de la institución tienen nombres distintos, ¿no? Estudios profesionales, otra oportunidad a veces es colaboración con alguien que ya está haciendo y que tú empiezas ahí
yo siempre digo que hay que empezar con pasos pequeños, ¿sabes? Y mostrar éxito con los pasos pequeños. Correcto. Entonces, por eso hay que hacerlo pequeño, para tener luego un éxito que después tú puedas presentar para otros y mostrar y abrir los ojos de las oportunidades que existen de, como mencionó Anabela antes, de expandir su alcance, ¿no? Ciertamente, y de hecho muchos de nuestros clientes han empezado con prototipos más pequeños. Por ejemplo, te cuento, la Universidad Católica Pontificia del Perú inició en su centro de emprendimiento. Fue muy bien durante el primer año y básicamente era para certificar las actividades y formaciones que hacían con emprendedores, ¿no? Y ya este año se han lanzado como con 8 áreas nuevas y entonces cada una está definiendo sus casos de uso para ir creciendo, ¿no? Y el otro día me contaban, que me encantó, que ya el rector tiene en la mira el proyecto, o sea que, bueno, digamos, ha captado la atención y pues va a ir creciendo institucionalmente, ¿no? Entonces, quizás esa es una recomendación también para quienes quieran aventurarse en este tipo de experiencias, pues contarles un poco cómo ha sido el caso, el mismo Tecmilenio. Tecmilenio empezó... ¿te acuerdas? Una suscripción chiquitita, fueron probando, después compraron una bandita un poco más y después saltó a 30,000 de una vez, ¿no? Porque vieron que les funcionaba, que les hacía sentido y después pudieron expandir. Entonces, sí, ese pareciera el modus operandi típico. Sí, y esto conecta justo con la pregunta que viene, pero comentando esto de crear es crear demanda, ¿no? Y muchas veces la demanda la verdad, va a venir por quien recibe las insignias, o sea, la gente empieza a ver y decir, pero ¿por qué yo puedo tener un reconocimiento aquí, pero no tengo aquí, ¿no? Y esto genera también demanda. Pero quería aprovechar entonces ahí, conectar con esta otra pregunta de que cómo ustedes apoyan estos clientes exactamente en esto. Y yo la verdad, esta pregunta a veces es un poco egoísta de mi parte, porque es el desafío que tengo más fuerte, a pesar de que no estoy en una universidad, es de muchas veces hacer con que el cliente expanda su visión, ¿no? Es muy fácil encontrar miles de problemas que hay, porque conmigo, mi caso es distinto, ¿no? Yo siempre me imagino esta respuesta, ¿no? Mi caso, sabes, es lo más difícil y y tiene este problema y este problema. Entonces, ¿qué ha sido lo que funciona para ustedes de apoyar en este proceso, a pesar de que ustedes, la verdad, pueden verse como simplemente quien implementa algo que ya ha sido decidido? Estoy segura que en la conversa que ustedes tienen que dar este apoyo, ¿no? De conceptualización. De acuerdo, Cuéntanos. Estela. Sí, es un rol fundamental. Mira, yo creo que ese apoyo va en doble vía. Uno, que es con todos los procesos como que de awareness y de comunicación que hacemos, que no necesariamente van dirigidos a un cliente en particular, sino, por ejemplo, como participar en eventos de esta naturaleza y muchos otros eventos de tecnología educativa o innovación en educación, donde seguimos evangelizando de la importancia de esto. Incluso, por ejemplo, aquí en Colombia somos uno de los miembros fundadores del gremio de Colombia EdTech, y a partir de allí también vamos, digamos, haciendo esa awareness y esa evangelización. Estamos conectados con la comunidad. Tú misma estás en esas llamadas de los Open Badges y entendiendo qué es lo que ocurre en Estados Unidos, también traemos de traer esas mejores prácticas y esas lecciones aprendidas de lo que ocurre allá, ver si se puede tropicalizar un poquito acá y ver qué de eso podemos traer y alimentar y nutrir a nuestros clientes. Eso es una parte muy importante. Otra parte muy importante también ocurre en el proceso, si se quiere, de preventa de la plataforma, y ahí es un rol fundamental el que tiene, por ejemplo, Liliana. Nosotros hacemos todos los meses webinars dirigidos tanto a clientes como prospectos con mejores prácticas, tendencias de implementación, adopción, incluso
para que cuando la gente ya tenga la suscripción pueda, como dicen los gringos, hit the ground running, ¿no? Como que Ajá. apenas tengas la suscripción a arrancar, hacemos una serie de talleres o de workshops que se llaman Diseña tu estrategia de reconocimiento con insignias digitales. Y desde allí, entonces, viene Lili con una metodología súper especial. Incluso utilizamos a veces hasta temas como de design thinking y le ayudamos a ellos a definir, bueno, pero ¿para qué quieres tú las insignias digitales? ¿Quieres conectar con la empleabilidad? ¿Quieres resaltar las habilidades? ¿O quieres cuáles son como tus métricas para medir el éxito? Y a partir de allí, mirando los objetivos estratégicos de cada organización y con lo que pueden ofrecer las insignias, entonces vamos haciendo ese match incluso antes de que los clientes compren la suscripción, porque estos son procesos que toman tiempo. Hay que engranar muchos procesos atrás y mucha gente atrás que ponerse de acuerdo, sobre todo en educación superior. Entonces yo te diría que incluso desde la preventa, desde que antes de que ellos compren la suscripción, los vamos ayudando, incluso se les damos hasta unos cuadernillos, como unos workbooks, así tal cual como a los niños, ¿sí? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Quiénes son tus stakeholders? ¿Cuáles son las audiencias que quieres impactar? Y así ellos se van dando cuenta de que a veces tenían un casito de uso así pequeñito, una idea para certificar un programa de innovación. Entonces les decimos, pero si tú tienes tales y cuáles otros desafíos en tu organización, ¿qué tal si impulsas el upskilling y el reskilling poniendo insignias en tales o cuales? Y utilizas a los early adopters del área de tecnología para que ellos rapidito muestren sus insignias y sean testimonios y early adopters y entusiasmen a los otros. Entonces, en esos procesos los vamos ayudando y adicionalmente en los onboarding, una vez ya la persona dice, bueno, listo, me voy a montar en esto, voy a probar, ahí ya incluso los acompañamos un poquito a hacer ya aterrizar esa estrategia, a ver los indicadores de éxito, incluso con el diseño de la insignia y las mejores prácticas de la metadata, porque eso es algo fundamental. Entonces, es digamos la calidad de la insignia. Exacto, el empaque, yo digo, nosotros decimos que la metadata es como el empaque de la oferta educativa junto con la insignia. Sí. Entonces, allí los ayudamos porque en la medida que esa insignia tenga una metadata más rica, más llamativa y que comunique más atractivas van a seguir siendo para el consumer side, que en este caso es o un verificador o un empleador o quien fuera. Entonces, los vamos ayudando entonces como para hacer aquí el wrap-up de la idea desde el awareness y participando en eventos de esta naturaleza, procesos incluso de preventa, onboarding, que lo hace Lili con el equipo de Customer Success, y durante la implementación vamos chequeando y midiendo cómo va la adopción. Es que ustedes tienen 500 usuarios o tienen 1000 usuarios, pero tienen una potencial población de tanto. Y los vamos ayudando a identificar esos nuevos casos de uso. De hecho, creo que próximamente, no sé, Lili, y creo que vamos a sacar un workshop así, ¿cierto? Como identifica nuevos casos de uso. Sí, creo que viene pronto. Tu estrategia. Y una cosita que me gustaría aclarar, complementar, perdón, esto es el Client Advisory Board. O sea, queremos crear como un grupo de clientes que bueno, como para empezar a mover este ecosistema, porque definitivamente como esto de las insignias no vive por su cuenta, ¿no? Es como, ¿no? El dinero en general es un medio de transacción, ¿no? Entonces, la insignia igual es un medio de transacción entre entidades. Entonces, uno de los desafíos más importantes es cómo ir construyendo vínculos, fortaleciendo el ecosistema para que las diferentes entes se enteren de esto, puedan aprovecharlo, puedan haber alianzas, crear marcos comunes, por ejemplo. Y esa es una de las cosas a las que estamos apuntando también para que esto vaya creciendo, pero como algo donde todos somos parte y donde todos tenemos un papel en esto para que esto, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, ajá, pero ¿y los reclutadores usan esto? Le digo, no siempre tendríamos que intervenir en los reclutadores para que de qué se trata esto, ¿no? Entonces, es como ir fortaleciendo las diferentes partes del ecosistema, integrándolas para que entonces
el valor se vea justamente por lo que aporta a cada uno de los stakeholders. Es un poco la cuestión del huevo, la gallina, ¿no? O sea, la gente, bueno, sí, pero alguien está a consumir y ahí quien consume, pero, ¿sabes? Y queda en esto, o sea, hay que mover. Hay que empezar, claro, como tú Sí, dices, hay que sí, empezar y dar esos baby steps sí, y a sí. partir de allí vamos incentivando como ese... Sí, y un cambio de paradigma, incluso de reconocer cosas que en general no son reconocidas, ¿no? Ya hay mucho, ahí estoy saliendo un poco de microcredenciales, que es algo mucho más formal, pero caminando en dirección a lo que me encanta más, que es el reconocimiento mucho más abierto, el reconocimiento sin necesariamente formalizar microcredenciales o currículum. Al final del día hay tanto que no es, que queda sin reconocer y que la gente ni se da cuenta Así de es. que hay un valor de ser reconocido, ¿no? Es una conversa bastante, digamos, continua que hay que tener. Mira, les comento solo que pedí a Romy para poner hablando de marcos, etcétera. Nosotros hemos desarrollado un marco, no de microcredenciales, pero un marco de uso de insignias digitales, que dentro de este marco hay una taxonomía donde en algún tipo se encaja muy bien microcredenciales, ¿no? En algunas definiciones que algunos grupos han hecho de microcredenciales, ya que la definición no es universal. Pero les invito a mirar porque ahí van a encontrar muchas maneras de reconocer incluso de crear metadata que es significativa para cada tipo de reconocimiento. Bien, entonces ahí quería pasar a preguntarles qué ha funcionado bien, o sea, cuáles son los desafíos. Algunos de ustedes ya mencionamos varios desafíos, uno de ellos de esta comunicación, pero quiero quizás hablar más de los factores de éxito. Ya mencionamos algunos, ¿no? Empezar pequeño y tal. Pero ¿qué ustedes han visto de estos ejemplos exitosos que ustedes dirían, mira, esto está en las 5 cosas que yo diría que funcionan súper bien? Si quieres, compartes la lámina y ahí tenemos. Sí, ahí ¿no? está. Bueno, definitivamente conviene cuando se busca implementar un proyecto como esto, conseguir un sponsor y un líder de proyecto enamorados de la idea. Eso es súper importante, porque nos ha pasado que en los proyectos donde hay entusiasmo con el proyecto, se entiende la idea, tiende a proliferar y tiende a crecer. Eso para mí es un factor de éxito clave. Empezar con prototipos y ahí, digamos, siempre buscamos con los clientes identificar cuáles podrían ser casos de uso de alto impacto, ¿no? Porque eso es lo otro. Tú quieres empezar con un prototipo, pero tú podrías entregar insignia por cualquier cosa, pero no, cuando quieres hacer un prototipo, tú deberías elegir esos casos que hagan más ruido, que tengan visibilidad, sí. Correcto. ¿no? Que es más sexy, digo yo, ¿no? Sí, totalmente. Porque si con eso resuena, entonces van a venir otros, ay, yo también quiero y cómo hago, y eso es una de las cosas en términos de feedback más importantes para sentir que esto agrega valor, ¿no? ¿Qué otra cosa es importante también? El acompañamiento, porque como esto es algo, sigue siendo algo bastante novedoso, hay que ayudar a abrir los ojos, ¿no? Para que el otro vea el potencial, la oportunidad, le pierda el miedo, se arriesgue un poco y empiece a sumar en esa dirección, ¿no? También es bien importante. Y también el acompañamiento, fíjate que tiene que ver con esto de educar continuamente. O sea, no se trata de habilitarte una plataforma para que tú crees insignias y ya, ¿no? Es como, yo hago la analogía así un poco sencilla, ¿no? Pero yo manejo mi carro, pero nunca he manejado un Ferrari. Entonces, eso es otro nivel.
¿no? Si bien manejo un carro, no sé lo que significa manejar un carro con ese motor, a esa velocidad, correr Fórmula 1. Entonces, no se trata solo de montar y manejar. Tengo que desarrollar nuevas habilidades para realmente sacarle punta al Ferrari. Entonces, esto es igual. Ah, sí, es lo mismo que entonces no entrego más certificados en PDF, entrego insignias. Sí, podrías arrancar por ahí, pero esto va más allá de eso. Esto busca una transformación en la idea de reconocer. Esto busca dar visibilidad a cada uno de tus estudiantes y abrirles puertas para su empleabilidad. Entonces, no es simplemente quita una cosa por la otra. Es la visión de un proyecto donde te das cuenta que tienes que trabajar en función de tus estudiantes, mirar el mercado para que entonces esas insignias tengan un valor tremendo y se te devuelva la cosa, porque viene más gente a inscribirse, quiere más gente obtener esas insignias y además son altamente valoradas en la industria, ¿no? Entonces, por eso hablo de que es ir elevando el nivel de conciencia, es elevar la comprensión del impacto y ir desarrollando una estrategia, sobre todo por la dinámica de la educación superior, que muchas veces es tan fragmentada, mucho más integral, donde el reconocimiento digital forme parte de la cultura y todo se puede iniciar de diferentes aspectos. Y más como tú decías, Stella, o sea, hay, es interesante porque digo, uno no es ni lo que estudió ni el cargo que ocupa. Uno es muchísimo. No, sí. No te queda evidencia de eso. Es más, y me pasa a mí también, que es una fortaleza, algo que haces muy bien y que obtienes buenos resultados, ¿no? Utilizando Marcus Buckingham. Y como me sale fácil, lo subestimo, porque no creo que sea. Totalmente. Y entonces, como es natural, yo, ay, sí. Y cuando a otro le cuesta años lograr hacer una cosa que a mí me toma 10 minutos, porque, bueno, forma parte de mis fortalezas. Entonces, yo creo que hay como que romper el mito de que se reconoce, a qué se le da visibilidad, porque todos los días estamos aprendiendo cosas, todos los días tenemos logros. Pero, ¿y quién los mira? ¿Quién los anota? ¿Quién lleva un historial para decir, oye, mira, pero esta persona ha hecho todo esto? Mira lo que es capaz, porque esto no se trata solamente de conseguir un trabajo, es la movilidad del talento. Claro. Esto conecta con reconocimiento, tiene contexto, ¿no? No es un reconocimiento universal, es un reconocimiento dentro de una comunidad, dentro de un contexto donde este grupo reconoce determinadas cosas, ¿no? Sí, no es solo una institución. Al final del día tú eres reconocida en una comunidad, la verdad, Correcto. a través de varios elementos, ¿no? Y también, o sea, no es tanto el tema de esta conversa, pero hay toda una discusión complicadísima de poder, ¿no? ¿Quién reconoce? ¿A quién damos el poder de reconocer, ¿no? Que al final tiene ahí muchas implicaciones en los espacios y las oportunidades que damos a las personas, ¿no? Correcto. Al final del día. Y bueno, el gran desafío para mí, porque hemos hablado como de cosas que funcionan, uno es apertura para replantear los productos educativos. Y mirarlos más a través del ojo de las habilidades, estar más cerca de la industria y replantear cómo deben ocurrir las cosas, ¿no? Yo creo que hay que acercar los dos polos y generar mucho más conversaciones que realmente nos sirvan a todos, porque una universidad le va mejor en la medida que tiene más estudiantes que se quieren preparar con la universidad porque salen muy bien preparados y a la industria le interesa que llegue gente preparada. Entonces, todos ganan si empezamos a pensar en alternativas que permitan lograr esto de forma mucho más efectiva, mucho más ágil y más en tiempos como estos que requieren mucha más agilidad. Sí, ¿no? y yo quiero comentar aquí
Miriam Mancini ha comentado algo muy interesante y justo estamos a vivir cada vez más en una situación donde se aprende cosas nuevas y no necesariamente en una clase, ¿no? Y yo creo que ahí es una cuestión interesante, no necesariamente viene de la tecnología de insignias digitales ni nada, pero que al final del día lo que yo veo así es que somos todavía muy malos en evaluar. El tema de evaluación, entonces, ¿qué las organizaciones hacen cuando quieren reconocer a alguien? Crean un curso, pero al final del día, lo que quieres es evaluar si sabes algo. Crear un curso es dar, ok, yo quiero que tú tengas estas habilidades, pero a través de este túnel aquí, ¿no? Cuando la verdad vivimos hoy en un contexto que mucha gente puede llegar al mismo lugar de habilidad a través de varios caminos. Lo que necesitamos son buenas maneras de evaluar las personas, ¿no? Ese es el otro gran drama, ¿no? No solamente quién hace la evaluación, sino cómo realmente evaluar que alguien tiene una competencia, ¿no? Muy complicado. Y la gente no decir- quiere invertir. La gente no quiere invertir, es mucho esfuerzo para hacerlo bien, ¿no? Sí, sí, pero de acuerdísimo contigo. Sí. No sé, ¿te gustaría agregar algo más a lo que estamos comentando? Estela, por Diga. cuestiones de tiempo y yo diría hablando de evaluación, para que no Sí. se queden sin nuestras insignias de la charla y el sí, seminario. claro. Darles. Si tú no me avisas, mira, esto sería un absurdo, ¿no? Darles la insignia. Claro que sí. Entonces, bueno, aquí como siempre tienen ya el código QR para descargar la insignia de la charla y también se los vamos a compartir el enlace para quien no pueda acceder al QR aquí en el chat, si me ayudas, Romy, con eso. Para todos los que están participando, que les agradecemos como siempre sumarse y acompañarnos. Pero además de la insignia de la charla, tenemos como siempre la insignia del seminario. Como comentó Juno en el principio, aquí les pedimos un esfuercito más porque validamos un poco más vuestras competencias. ¿Y en qué consiste este esfuerzo? Bueno, en haber participado en un foro previo a la charla, que previos entre comillas, como siempre lo digo, porque si no lo pudieron hacer, todavía está abierto ese foro y les vamos a compartir también el link para que puedan opinar hasta el día domingo inclusive. Sobre con el que hemos formulado algunas preguntas tendientes y relacionadas con la temática que ha sido esta charla, y luego una tarea posterior que también es otro foro a partir de lo que han aprendido en esta charla. Entonces, ese pueden inclusive participar a lo largo de toda la semana que viene, hasta si la memoria no me falla, hasta el domingo 21 de mayo, y podrán llevarse completado las dos foros y haber participado en la charla, la segunda insignia, que es la que les está mostrando Estela. Y comento que es exactamente el tema de evaluación. ¿Por qué hacemos estas dos Exacto. insignias? Porque uno es estar aquí en la charla, ¿no? Pero el seminario es una insignia que reconoce unos pasos a más, haber hecho algo con lo que has aprendido y escuchado aquí con nosotros en este tema. Por eso que hacemos dos cosas distintas. Dos diferentes, exactamente. Exacto. Bueno, no sé si hay preguntas que quedaron, Sonia, Tú sin estuviste responder. respondiendo varias en el Sí, chat. mire, Bueno, claro. también hemos recibido buenos comentarios, más allá de preguntas, han sido comentarios donde, bueno, que también estuviste ahí como comentándole recién a Mirna y Miriam también parece que había uno, pero no, preguntas pendientes. Bueno, Anabela respondió también, había una pregunta de Esteban y ya le estuviste respondiendo, así que creo que no me he salteado ninguna. Así que, pero igual tenemos unos minutos más ahí, un par de minutos más en el chat, si alguno desea Sí, escribir. quería antes de cerrar, si caso Anabela y Liliana quieren, no sé, finalizar con algunas palabras, porque después, la verdad, enseguida vamos a pasar a un poquito de housekeeping, pero antes de pasar el housekeeping, quiero darles una oportunidad, quizás hablar de alguna cosa que no hablamos o algo que quieran, no, dar un highlight ahí de la parte de ustedes. Bueno, yo creo que lo que me gustaría como que nos lleváramos todos esta sesión, y creo que fue algo que ya hablamos en varias oportunidades en el chat,
hay frameworks, hay marcos, hay muchas otras cosas, pero también yo creo que lo más importante es comenzar, ¿sí? Porque muchas veces en análisis, parálisis, se nos va mucho tiempo y realmente estamos perdiendo oportunidades muy valiosas de darle esos chances a los estudiantes o a los profesionales de destacar sus habilidades y conectarlos con más y mejores oportunidades de empleo. Entonces yo creo que es eso, o sea, contenido hay, apoyo hay, casos de éxito hay. Yo creo que lo que sí quisiera que se llevaran de esta oportunidad es que nos demos la oportunidad de realmente comenzar. Más bien, yo creo que hay muchísima literatura de esto. O sea, hay white papers, Sí. hay muchísimos casos de uso, hay muchísimos. Los que necesitamos son más manos y más practitioners que quieran pues hacer esto realidad. Exactamente. Y estas experiencias estas experiencias a veces les parece pequeñas, pero son muy valiosas. O sea, si fuera a contar el caso que vivimos en el banco también, o sea, también empezó muy pequeñito, una experiencia muy chiquita y tenemos ahí ahora toda una parte operacional que funciona, que casi nos damos cuenta de las demandas que tenemos, ¿no? Chévere. Yo creo que Excelente. esto es un propósito muy lindo, Estela, y esto por lo cual nosotros en Acredita nos llena mucho. O sea, ver cuando la gente comparte con orgullo una insignia y que eso no sea solo un share, sino que se convierta como en un hito profesional, que luego lo conecte a algo. Me encanta esto. Súper, que nos da como muchísima satisfacción. No sé, Lili, si tú quieres decir algo antes de cerrar. Yo me conecto con el propósito detrás de todo esto. O sea, reconocer es valorar, es dar espacio. Y yo creo que por mucho tiempo nos hemos encasillado todos en unas formas muy limitadas que no revelan el potencial de las personas. Y yo creo que estos nuevos formatos están queriendo abrir muchas puertas y oportunidades para poder mirar a la gente por lo que tiene para ofrecer. Entonces, creo que es una experiencia muy nutritiva, muy noble y donde al final todos vamos a salir beneficiados en la medida en que construyamos un ecosistema más valorativo. Eso no quiere decir alcahueta, ¿no? Más valorativo que permita mirar a las personas con distintas ópticas por las habilidades que tienen para ofrecer. Sí, y vuelvo al punto que ustedes mencionaron varias veces. Fuerza, especialmente universidades, a poner la gente que aprende en el centro, ¿no? Es un poco el mismo movimiento que ha pasado es muy similar el movimiento de educación tradicional, cuando la gente empieza a hablar de educación en línea, ¿no? Que se habla mucho de poner el estudiante en el centro. Es la misma cosa aplicada ahora en la área de reconocimiento, ¿no? Que es decir, no es decir, yo valoro a ti por esto. No, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de todo que has hecho, qué quieres, no? Que sea reconocido, ¿qué te sirve, no? Ser reconocido. Muy bien, excelente. Ahí estamos, Junuen ha puesto unas preguntas para ver los países y también si les gustó la charla, pero mientras tanto, yo les comento las próximas actividades. Mira, al final no podemos escaparnos del tema de inteligencia artificial. Esto no era mi plan en el inicio de enero, pero llegamos a la conclusión, sentamos nosotros aquí y decimos, cualquier cosa que yo esté hablando que no sea inteligencia artificial, no estoy escuchando a las personas, ¿no? Porque esto es un tema. Entonces, resolvemos que el ciclo que empieza en junio va a ser sobre este tema. Aquí es la verdad, este tema es tan fluido que la manera como lo armamos fue que el 8 de junio vamos a hacer una introducción,
La verdad, el foco va a ser en inteligencia artificial generativa, porque la verdad, inteligencia artificial es un espacio muy grande y lo que está pasando ahora es un caso específico de uso de inteligencia artificial, entonces vamos a poner un foco ahí y obviamente un foco en aprendizaje en línea, ¿no? Cómo estas nuevas tecnologías nos pueden apoyar en aplicaciones en aprendizaje en línea. Ahí el 6 de julio vamos a compilar unas mejores prácticas, ahí cosas muy, muy prácticas. Y en el 3 de agosto tenemos un invitado que es una persona que está haciendo investigación en la área de inteligencia artificial en educación. Y él nos va a compartir, la verdad, cosas mucho más fuera de la práctica de todo día, pero creo que es importante que veamos qué la gente está investigando en estas áreas y vamos a conversar con él en el 3 de agosto. Bien, Sí. Mientras esto, tenemos ¿quieres comentar, Sonia, el bootcamp y el otro curso? Claro que sí, pero Diga. lo hago rapidito, pero también comentarles sobre las charlas que volvemos a nuestro horario del ¡Ay, mediodía. sí! Súper Volvemos de importante. 12 a 1 Voy a horario de DC. poner aquí, a ver si consigo con mi mano hacer un circulito. Volvemos. Al horario habitual. Así que, Sí, porque al final muchos de ustedes dijeron que querían a la final de la tarde, pero algunas veces no estaban aquí, así que volvemos al horario de las 12. así es. Sí, Bueno, excelente. y en cuanto a las actividades, como comentaba Estela, tenemos nuestra segunda edición del Bootcamp para el diseño instruccional, este curso que es corto, 12 días pero intenso, empieza ahora el 23 de mayo, y también nuestro taller sobre accesibilidad en documentos digitales, que es a partir del 5 de julio. Ambas actividades, como saben, son totalmente gratuitas. El banco hace un esfuerzo para tratar de hacerles llegar estos conocimientos y que ustedes puedan participar. Están las inscripciones abiertas y desde ya los esperamos. Bueno, ahí les comento este evento que debo estar y va a tener temas de credenciales e insignias digitales. Entonces les invito a los que están en la región de participar. Es un gran evento en educación abierta a la distancia, quizás el evento más grande que hay. Hace mucho que no hacen sus eventos por cuenta de la pandemia. El 2021 fue cancelado y ahora va a ser en nuestra región. No es siempre que vienen a América Latina. A cada 2 años es en un lugar distinto. Entonces estamos súper contentos que esto va a estar en Costa Rica y yo voy a conocer Costa Rica que no conozco, así que estoy muy, Muy contenta muy también. contenta también con él. Sí. Bueno, y quien no tiene la insignia Soy Parte, les invito, si son parte de Movie Online, si no son, se inscriban. Se inscriben, ahí tienen el pueden link. recibir la insignia de Soy Parte de membresía de nuestro grupo. Bueno, sin nada más, agradezco mucho. Anabela ya salió, pero un súper agradecimiento a Anabela y Liliana. Yo creo que fue excelente tener a ustedes aquí para compartir sus experiencias. Agradecer Sonia, Junwen, Romy, Jackie, que no está con cámara, pero que colaboró mucho con la presentación. Y bueno, listas para junio. A trabajar, ¿no? Para A junio, trabajar, porque hay que mañana preparar. a trabajar para junio ya. Así que bueno, y gracias a ustedes por acompañarnos siempre y los estamos esperando en junio. Entonces, que tengan muy buena tarde. Con ustedes, mucho éxito a todos, feliz tarde. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.